Buena tarde, noche para todos los asistentes a este nuevo episodio de, del seminario permanente de geopolítica y estrategia, conflictividad que realiza la Fundación Excelencia de Liderazgo y Transformación. De un seminario permanente estamos tratando de manera informal temas de alta importancia geopolítica, estratégica, de seguridad, de desarrollo de distintos países del mundo, bloques de países, organismos multilaterales, conflictos, etcétera. En ese orden de ideas, para hoy martes 24 de febrero de 2026, nos reunimos en esta aula virtual de Fundal con el propósito de hacer un análisis de los alcances geopolíticos y estratégicos de la famosa Junta de Paz creada por Trump, en particular después de lo ocurrido en los últimos 15 días, habida cuenta que este tema ya lo hemos tratado hace 2 semanas, pero como iban los hechos. La, o el evento más resaltante en estos últimos 15 días, 2 semanas, la reunión que se celebró el pasado 19 de febrero en el Centro de la Paz u Oficina de la Paz en Washington, D.C., donde el presidente Donald Trump, como anfitrión, recibió en la sede de esa organización, de ese ente, a 40 presidentes del mundo, presidentes y jefes de Estado, líderes mundiales, con el fin de hablar de los aportes que van a hacer para completar una cifra que se calcula en 70.000 millones de dólares, con el fin de reconstruir Gaza. Como un viejo adagio castellano que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que proviene de la Biblia, y otro que dice que no todo lo que brille es oro, y es muy cierto. Y otro que dice que no todos los invitados o los asistentes son quienes deberían estar. Lo cierto es que se reunieron 40 países, de los 40 solamente 9 dijeron querer aportar alguna cifra. El señor Trump de entrada comenzó poniendo la cuota muy alta, dijo que Estados Unidos pondría 10.000 millones de dólares para iniciar esa reconstrucción y que eso era ya para inmediato. Sin embargo, pues dentro de la política interna de Estados Unidos no saben de qué rubro del presupuesto nacional va a salir eso, no está claro, como tampoco está claro si el Congreso de la República de Estados Unidos le faculta esa decisión, porque por leyes y por normas internas de ese país, eso ya debe ser una decisión que no es del mandatario de turno, sino del Congreso que esté de turno. Pero sin embargo, Trump ni dijo el origen de cómo lo iba a sacar, ni dijo si ya contaba con el apoyo parlamentario. Lo cierto es que lo anunció. Motivados o estimulados por ese ofrecimiento, 9 países más, 8, porque el noveno es Estados Unidos, 8 países más prometieron que en conjunto desembolsarían 7.000 millones de dólares más. Entonces Trump resaltó eso, lo puso sobre el tapete. Pero antes de continuar, peguémonos un salto hacia atrás, en el tiempo más cercano, para entender qué es lo que pasa en Gaza y para recordar temas que todos sabemos lo aquí presentes, pero que es conveniente para unificar criterios. Para el otoño, que en Estados Unidos comienza más o menos a finales
finales de septiembre, comienzos de octubre del año 2025, la situación en Gaza e Israel estaba demasiado tensa. Parecía que el señor Netanyahu ya no soportaba una manifestación más y todos los días eso debe ser muy estresante. Así el señor Netanyahu lo aparente mucha tranquilidad ante las cámaras. Debe ser muy estresante para un gobernante tener una manifestación permanente todos los días cantándole al oído que hubo que no libera los secuestrados, que Israel tiene el poder suficiente para seguir destruyendo a los yihadistas, pero que primero saque los secuestrados de la tragedia en que están. Pero al mismo tiempo, en simultánea y en paralelo, los yihadistas aprovechando eso y enviando unos videos en los que aparecen los secuestrados ya en forma casi cadavérica. Los testimonios de los que han liberado antes son aterradores, particularmente el de las mujeres, cómo las violaron a todas, no solo en el día del secuestro, sino cómo abusaban de ellas en cautiverio. El drama de los jóvenes que regresaron, especialmente los que han sido soldados, la manera como los humillaban y las condiciones infrahumanas en que los tuvieron viviendo en túneles, donde pasaron 6, 7 meses acurrucados sin ver la luz exterior y con una luz prendida todo el tiempo para perder la noción del día y la noche, un trato ofensivo e inhumano. Entonces todo eso iba sumando, 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 y parecía que el señor Netanyahu tenía la situación perdida, pero le quedaba una as, que era hablar con Trump, cómo lo hacían, y Trump apareció, como dijéramos de manera muy coloquial, como el chapulín colorado que trajo la solución. Y dijo que en medio de tantos intentos que se han hecho, eh, Israel había decidido hacer un retiro gradual de la zona de Gaza. Los yihadistas seguían pidiendo y lo siguen pidiendo es que sea total, ¿no? Obvio, que les desocupe su territorio. Pero también ante el demoledor ataque de Israel, que era diario, y todos los días destruía ciudades y había 100, 150, 200 muertos, por lo menos en las cifras que presenta Hamas, ¿no? Puede que fueran 50 o 40, pero muertos sí había en cantidades, niños. Además, las imágenes dantescas que vimos, pues le fracturaban cualquier deseo del señor Netanyahu de demostrar que estaba golpeando yihadistas así, en cada ataque matar a 5 o 10 yihadistas. La imagen de un niño desfigurado le quitaba todo peso y todo valor a esa acción militar. Y obviamente los terroristas que saben cómo se manipula la imagen pública, pues decidieron convivir con la gente normal. Entonces, cuando la inteligencia técnica detectaba donde había una especie de cuartel o escondrijo o guarida, de una vez decidían atacar con todo y lo hacían y morían los 10, 12 yihadistas que estaban ahí, pero también morían 20, 30 civiles que estaban al lado. Entonces, como vemos, la situación ya era insostenible, pero Trump apareció con la carta ganadora que propuso eso, en especial el retiro gradual, y convenció a Netanyahu que diera un primer paso, que era desocupar algunas zonas y dejar como unos días de que vamos a ver qué pasa hasta que Gaza o en Gaza dijeran, sí, esta gente va a actuar en serio y vamos a proceder. Entonces pasaron como a una segunda etapa de toda esa fase, que fue en la que se acordó que Israel liberaba como 2.000 terroristas que estaban en las cárceles, en especial los que tenían procesos por actos comprobados, y otros que sí tienen unos antecedentes muy graves, no aceptó Israel incluirlos. Pero dijéramos terroristas medios, haciendo una comparación de las FARC en Colombia, como si tuvieran al mono Jojoy en la cárcel. No, a este no lo soltamos, pero ahí hay un tipo que es como Romaña, como eh, Victoria Sandino, como este otro tipo, Miller Perdomo, etcétera, o sea, de nivel medio,
A eso sí lo soltamos. Entonces ya los terroristas de Hamas obviamente interpretaron que iban a tener nuevamente a sus jefes para organizar la resistencia. Lógicamente que el señor Netanyahu no es tonto, ni la inteligencia israelí no son tontos y saben a lo que jugaron. Pero era una carta que le quedaba a Netanyahu porque había una buena cantidad de cadáveres ya de judíos que murieron en cautiverio y otros que estaban en esas condiciones lamentables. Entonces, para quitarse ese sirirí, pues lo mejor es traer la mayor cantidad y lo más rápido posible y luego, muy artificiosamente, devolverle el balón a los palestinos que tenían los cadáveres de varios señores y señoras que han muerto y aducían que con los bombardeos les había caído los escombros encima, que ellos no podían encontrarlos. Entonces les dijeron, pues, si no cumplen, nosotros no cumplimos también. Pero por lo menos haberles quitado tropas de una zona y haber permitido el ingreso de camiones con ayuda humanitaria, mucho más de lo que entraba antes, como que puso la situación medio en calma. Pero como es una tregua no tan concreta, no tan ya estructurada, pues siempre habrá altibajos, habrá dolores de cabeza y ha habido muchos muertos también después de eso, porque los palestinos quieren tirárselas de vivos y los israelíes son contundentes. En medio de ese proceso, el señor Trump de manera unilateral dijo que él tenía un plan de 20 puntos, de los cuales los cuatro primeros tenían que ver exactamente con este tema que vemos que se logró concretar. Entonces Trump asumió que ya lo demás era muy fácil, pero es que los siguientes 16 puntos son casi que imposibles de cumplir. Y uno de esos 16 puntos contempla la creación de una junta de paz que unilateralmente impone a Estados Unidos a manejarla y a Donald Trump como el presidente de esa junta. Y el yerno de Trump y el amiguis de Trump, el que tenía muchos negocios inmobiliarios con él, eh, el señor Witkoff, encargado de manejar eso con el yerno de Trump, o sea, entre familia como en la época de los monarcas. ¿Cuáles son las dificultades que hay ahí? Que el mundo entero comenzó a notar que más que traerle la paz a Gaza, que podría ser, ¿no? Podría ser un gran paso, donde se consiguiera todo ese dinero y se lograra hacer algo que ya lo estudiamos la vez pasada, no es tan sencillo, porque quién maneja el presupuesto, qué banco lo dirige, quiénes son los ingenieros, qué rol juega Hamas ahí, qué tanto participan los palestinos en la reconstrucción, qué empresas ponen los países que dicen yo doy plata, pero entonces no dan plata, sino ponen especie, ¿no? Empresa, maquinaria, soldados, etcétera. Y todo eso lo suman y dicen la ayuda costó tanto. Pero eso no es lo que resuelve el problema, porque el problema es que el trabajo hecho, o sea, reconstruir todos los edificios, vías, acueductos, etcétera, vale 70.000 millones de dólares o más. Entonces, que la ayuda sea en maquinaria con 1 millón de dólares, pero es que esa es la maquinaria que de todas maneras se necesita para hacer el trabajo y lo que vale es eh, la destrucción de los escombros y lo que los que la contraten pues ya llevan la maquinaria, o sea que puede que baje un poquito los costos, pero no lo que se espera, para hacer un ejemplo claro. Bueno, entonces el señor Trump dio por hecho de que eso era ya una decisión tomada y que jamás, además, iba a aceptar eso y algo que esté escrito en los 20 puntos, en lo cual jamás digo, ha dicho que ni se hagan sueños. Es que jamás se desarticula completamente, se desarma, entrega las armas, se constituye en un grupo civil y participa en unas elecciones, y no participa en elecciones, no, sino que deja que se hagan unas elecciones con la gente externa y ellos se quedan viviendo como simples ciudadanos. O sea, el paraíso terrenal de Adán y Eva y no el infierno de Dante Alighieri visto de otro lado. Pues eso inmediatamente causó escozor en el mundo porque parece más como la intención del señor Trump, lo que le han dicho,
de desconocer a la ONU completamente, como ya la ha desconocido frente varias veces, y crear un nuevo sistema de países donde Estados Unidos tenga el poder. Es algo muy parecido a lo que ha ocurrido con las federaciones mundiales de boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, primero nació una y era la que validaba los títulos mundiales y manejaba los dinerales que se movían en apuestas, publicidad y entradas a ver las peleas más importantes de los boxeadores de todos los pesos. Entonces, cuando vieron que eso estaba tan bueno y no tenían acceso, unos magnates del boxeo dijeron, fundemos la otra. Y entonces por eso hay Comisión Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo. Esa es la explicación. Dijéramos que trasladando ese ejemplo a la ONU es lo que quisiera hacer Trump, ¿no? Ya que la actual ONU no se ajusta a que Estados Unidos y él sean los dueños de toda la maraca en el mundo, entonces hagamos una nueva ONU y desconozcamos la otra. Y qué mejor que para comenzarla es con una junta de paz en Gaza, a la cual ya se le han vinculado 40 países. Entonces, visto ese escenario, ahora sí vamos a mirar qué fue lo que pasó en la reunión, porque hasta ahí más o menos quedamos la vez pasada en que vimos lo que había sucedido. Ya hoy vamos a ver lo que sucedió en esta reunión y de ahí pasamos a resolver una única pregunta de análisis. Entonces vemos los titulares que salieron en los medios de comunicación y aquí hemos tomado dos al azar. Uno es el del New York Times y el otro es el de la cadena internacional de televisión Telemundo. Y una foto que publicó la agencia Reuters en muchísimas publicaciones del mundo, en muchísimos periódicos y revistas y medios electrónicos de comunicación, donde se ve el fondo, donde dice Junta de la Paz en inglés, Board of Peace en inglés, y la mayoría de las personas que participaron en la cumbre de los 40 al lado del señor Donald Trump. Entre tanto, el New York Times lo tituló eh, que la Junta de Paz de Trump le promete billones de dólares a Gaza, pero que dio muy pocos detalles. Entonces, miremos primero quiénes asistieron. El presidente de Argentina, el de Paraguay, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, un personaje bastante conflictivo y confuso, y también estaban allí el mandatario indonesio, eh, los mandatarios de Camboya, Vietnam, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Turquía, Uzbekistán, Qatar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo. ¿Qué nota a primera vista, a golpe de vista, cualquier lego en la materia, que no están los países poderosos o que tienen economías más fuertes, ¿no? A los cuales Trump les extendió invitación a todos, pero no le validaron el ejercicio que él quería hacer de aparecer como el creador de una nueva organización de Naciones Unidas, indistintamente de cuál sea la razón o el objetivo social de esta reunión. Y noten ustedes que no está Rusia, a quien Trump invitó personalmente y le habían anunciado que lo estaban evaluando y que posiblemente iban, pero no fueron. Noten ustedes que ahí tampoco está China por el conflicto estratégico que tiene, pero tampoco está India, que es un país muy cercano a Estados Unidos, precisamente por los problemas que han tenido de los aranceles con Trump, que los veíamos aquí el día que estudiamos India. Noten ustedes que no están otros aliados valiosísimos de Estados Unidos. No está Australia,
no está Japón, no está Corea del Norte, que en síntesis, sumando, son los exteriores. Pero es que faltan otros que tienen un peso impresionante en el mundo y que son aliados, en teoría, hasta el momento, incondicionales con la Casa Blanca. Y nos referimos a Inglaterra o Reino Unido, que es lo mismo. O no es lo mismo en teoría, pero se conoce de la misma manera, para que seamos más claros. Tampoco está Alemania, tampoco está Francia, ni siquiera está Italia con la señora Meloni, que es muy cercana a Trump. Y países como España, que en este momento es gobernado por un izquierdista, pero que siempre han tenido una política exterior desde Europa, más o menos aceptando a Estados Unidos, tampoco parece. Llama la atención que no esté también, eh, ¿cómo es que llama este país? Ahora se me chispoteó. Azerbaiyán, que tiene muchos intereses de Estados Unidos allí, que inclusive una de las 8 guerras que Trump se dice que él resolvió es la que tenían ellos con los armenios, aunque ellos ya llevaban un montón de tiempo sin pelear y como el árbitro era Rusia, pues Rusia con los problemas que tiene se ha olvidado un poco de ese asunto de Azerbaiyán y quedó ahí a la deriva y de un momento a otro los dos mandatarios de esos países, de Azerbaiyán y Armenia, hablaron con la Casa Blanca para ir a sellar allá un pacto de no agresión. No es una paz definitiva, eso no se ha firmado totalmente. Ellos están ahí como que nos podemos hacer duro en cualquier momento, pero por ahora hagámonos pasito. Y apareció papá Estados Unidos y se metió y listo. Eh, Tampoco está México, que es el país más cercano a Estados Unidos y que usualmente lo acompaña desde Latinoamérica por los intereses que les hemos analizado en varios eventos y a México no le conviene pelear con Estados Unidos. A nadie le conviene, pero pues a México por mayor razón por el vecindario. Pero finalmente es que falta uno que sí debería ser impredecible, pero está afectado por esa peleadera. Y nos referimos a Canadá. Entonces dijéramos en esta descripción inicial que allí hay luces y sombras, ¿no? Luces porque los 40 se reunieron y luces porque de los 40 8 y Estados Unidos 9 prometieron ya que hay en teoría 17.000 millones de dólares listos, o sea, la cuarta parte de lo que calcula la ONU y otras ONGs que podría costar reconstruir todo ese daño que hay. Seguramente es más, y tal vez lo sea, pero en teoría hay 17.000 millones de dólares, con la claridad que ya hicimos al comienzo, que ni los 10.000 de Estados Unidos están tan seguros porque el señor Trump no ha explicado de qué rubros los va a sacar y con qué justificación legal los va a legitimar. Pero bueno, él es el presidente de Estados Unidos y sabrá por qué lo dice, ¿no? Además, porque el Congreso no se los ha apoyado. Pero en gracia de que ya los consigue y que vence todos esos obstáculos de la burocracia normal, entonces dijéramos que ya hay 10.000 y que Estados Unidos tampoco está claro si les va a poner en que los 10.000 dólares son, digamos, en apoyo de hospitales para personas que están en situación dramática y requieren atenciones allá, hospitales móviles, hospitales de campaña, que son dotados con la última tecnología. Podría ser, ¿no? O si definitivamente es que son billetes de 100 dólares uno sobre otro, contaditos, hasta que completa 10.000 millones y que ese dinero se va a meter en un banco, en un fondo, lo que ellos decidan allá, y que una entidad lo va a manejar y dice, de aquí no se mueve un peso ni para salud, ni para esto y lo otro, porque eso es aparte y eso va a ser un proyecto diferente. Esta plata es únicamente para reconstruir vías, productos, etcétera. No está claro eso. Pero tampoco está claro en qué consiste el apoyo que dan los otros, porque ya decíamos, de pronto dicen, no, es que nosotros mandamos allá 50 bulldozers, 4 excavadoras, 80 volquetas y 100 soldados que al día cuestan tanto y entonces en tanto tiempo es 1.000.000 de dólares.
No está claro eso todavía, porque no se han trazado los protocolos, ni los compromisos, ni existe un proyecto ya definido que dice, bueno, es que se van a reconstruir 20.000 casas, se van a construir, a pavimentar nuevamente eh, 50 kilómetros de carretera en tal lado, 200 en tal otro, y en total 1.000 kilómetros de carretera. Se van a poner tantos acueductos, se van a colocar tantas plantas eléctricas. Eso no está todavía claro. Pero pues hay una promesa, ¿no? Entonces digamos que tengamos como base que esa promesa va a funcionar en algo o en mucho. Pero que en el fondo, al ver aquí todas estas personas que se alían, uno dice si fueron 40 y solamente 8 dijeron que aportan, ¿todas que están jugando? Únicamente a que Trump los vea que son amiguis, como si no conocieran a Donald Trump, que para él lo único que vale son los negocios y los resultados. Y eso lo tenemos muy claro quienes hemos estudiado todos estos eventos geopolíticos de Estados Unidos en las dos eras Trump. Con Donald Trump es negocio a la mano, hecho concreto y lo que le produce al interés de Estados Unidos funciona. Lo demás no tiene validez. Entonces, pues estas personas fueron allá, claro, y lo recibieron y posaron para la foto y sirven para reforzar la idea. Pero nos preguntamos aquí, y ustedes seguramente están haciendo la misma pregunta, ¿y será que Donald Trump, con su característica que tiene de comportamiento, a la segunda y a la tercera reunión les va a connivir con ellos, que sigan únicamente sentados ahí brillando silla y esperando para la foto y el almuerzo y la risa y que la paz y que no sé qué, y que yo estoy de acuerdo con la paz, o los va a coger corticos como ha cogido la misma Europa? Le dice, bueno, si ustedes vinieron aquí es para que pongan sobre la mesa, quiero ver el giro de ustedes en tal banco tal día. Si no, entonces no vuelvan más por aquí, porque todos sabemos que ese es el tipo de diplomacia de Donald Trump y que él habla de esa manera. Pero sigamos mirando otros detalles. A Trump le quedó como el ojo aguado, le quedó la rasquiña que produce que no asistan los que mencionamos y les dijo en, a los que estaban presentes, pero como eso lo estaba transmitiendo la prensa del mundo, pues naturalmente le estaba hablando al mundo con los presentes. Y dijo, algunos se están pasando de listos, no funciona, conmigo no te puedes pasar de listo, están jugando un poco, pero todos se están sumando, la mayoría de ellos muy rápido. ¿A quiénes estaba refiriendo? Pues obviamente a todos los países que mencionamos. Luego dijo que los que estaban ahí presentes, típico de Trump en su estilo, dijo, ahora los que están aquí presentes, quiero que se levanten y me den las gracias. Esto parece de Ripley, pero ocurrió. Me den las gracias porque yo acabé las guerras en Kosovo, Serbia, entre India y Pakistán, entre Camboya y Tailandia. Ustedes están presentes aquí, pónganse de pie y denme las gracias porque Estados Unidos los les ayudó a resolver los problemas. Pues después de lo que pasó con Zelensky y de lo que ha pasado en Europa las veces que ha ido allá, y que Trump no le tiembla la mano para decirle al que quiera en público, usted lo que es un desagradecido conmigo, y Estados Unidos les ha dado todo esto, y a veces hasta hiperboliza los hechos. Además que esta gente toda está recibiendo ayuda de alguna manera de Estados Unidos. Pues no se van a poner a pelear con él y se paran. Y, tranquilo, señor Trump, usted le debemos esto y lo otro, y Estados Unidos es lo más grande y él queda contento porque logra el objetivo de ser la novia en el matrimonio y el niño en el bautismo. Y luego les dijo una frase típica, que esto no lo dice sino Donald Trump. No hemos conocido ningún otro estadista de ese nivel que salga con este tipo de frases. Digo, ustedes se están llevando bien, dando a entender que no han vuelto a pelear en las guerras que tenían. Eh, y cuando no se lleven bien, o sea, cuando vuelvan a tener problemas, llámenme y lo resolveremos. O sea, aquí yo tengo el poder y decido para eso ahí. Pues India y Pakistán tuvieron una guerra el año pasado, la vimos, la analizamos en los medios, si ustedes la escucharon. Eso no quedó resuelto. Lo que pasa es que de un momento a otro en India hicieron la cuenta y dijeron, bueno, pero ¿para qué nos vamos a gastar todo este dinero en la guerra
si esto lo podemos utilizar en el desarrollo y nos ayuda más internamente y ante el mundo, paremos aquí. Y los de Pakistán pensaron en el mismo sentido. Bueno, ¿y qué sentido tiene que nos sigamos matando? Esperemos que que nos armemos mejor y que desarrollemos más la economía y volveremos más adelante. Pero Trump asegura que esa guerra ya se acabó y que él la resolvió y que el día que tengan algún problema que lo llamen y él inmediatamente dice, quietos ahí y ya se arregló. Lo acompañaron el señor Rubio y el señor Vance, como vimos en la foto, y luego les dijo, como para terminar el show, dijo, ahora todos sonrían. Pero bueno, ustedes tal vez dijeron, y cuando se dijo que Canadá era la que faltaba, ¿por qué no nombró a Israel? Porque lo dejamos para este punto, aquí para ver cómo son las cosas. Primera pregunta o primera duda. ¿Cómo de que todo eso que se está recogiendo, que están hablando, que van a resolver, que van a poner una fuerza allí, que un control allí, que unos tipos con unos carros que van a traer empresa y todo eso para arreglar a Gaza, que en teoría es mío, ¿por qué no me han llamado a mí o por qué no voy? Y pues resulta que el señor Netanyahu sí estuvo presente, pero él no fue eh, personalmente, sino que envió al ministro de Relaciones Exteriores. Eso tiene mucho fondo, porque si se está haciendo algo para honrarlo, para ayudarlo, y que esté en cabeza del país más poderoso del mundo, que es su principal aliado, y no asiste el presidente Netanyahu, pues, para que no tenga un desaire de que Trump le diga lo mismo que le dijo a Zelensky, quién sabe qué más, tiene que ser coordinado entre los dos. Entonces, eso ya comienza a dudar uno de que pueda tener alcance primero con países como Camboya y Tailandia, que no tienen cómo resolver sus problemas, de dónde van a sacar $1.000 millones para regalarlos a, a un país que no tiene nada que ver con su desarrollo, a Gaza, pues. Pero bueno, ahí está el punto, que no queríamos de resaltarlo en este momento, aparte de los primeros asistentes, porque no queda claro cuál fue la razón por la cual Netanyahu no asistió, pero que sí, sí o sí, tenía que tener un acuerdo con Trump. También asistieron, ya dijimos, la señora Melandia no asistió, ni envió al ministro de Relaciones Exteriores, sino asistieron México, Rumania, Italia y República Checa, todos necesitados naturalmente del apoyo de Trump, pero asistieron fue como observadores. Y esa es una figura que ustedes ya la conocen, que existe en el derecho internacional, que cuando alguien no se quiere meter en algo, pero quiere estar ahí para estar informado y para saber cómo mover sus intereses, envía a un observador con la aquiescencia de quienes integran el resto del equipo. Y le dieron esa aquiescencia. México, pues ya dijimos cuál es la razón por la que actúa así, porque la señora de México es comunista y todo su gabinete es comunistoide y no quieren mucho a Trump, más bien no lo quieren nada, pero tampoco pueden ponerse a pelear. Entonces es como una jugada diplomática de que aquí estamos en observación, no tenemos los recursos, queremos que, claro, que haya la paz en Gaza, pero queremos mirar cómo evolucionan las cosas para luego ver qué hacemos. Igual hizo Rumania, que tiene problemas por los límites con Rusia, Italia, que ya dijimos cuál es la situación de la señora Meloni, y República Checa, que es un país que está gobernado por un autócrata igual al de Hungría, que creen que son el dueño, el ombligo del planeta. Bueno, y también asistió una señora de la Comisión Europea, o sea, de la Unión Europea, que tiene varias comisiones, ¿no? Tiene comisión para los Países Bajos, comisión para los países bálticos, comisión para eh, Grecia, Portugal y España, comisión para el Mediterráneo. Esta señora es la comisaria para el Mediterráneo, se llama Dubravka Suica, y ella fue la única persona en representación que vino de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues ya conocemos los problemas en que está la Unión Europea, en que Trump los está presionando a que financien su propia defensa y que Groenlandia debe ser de Estados Unidos y que ellos son unos desagradecidos con Estados Unidos, como se lo ha dicho varias veces.
Entonces, Trump, aprovechando las presencias de las personas, también dijo, entre otras cosas, que esa paz o esa fuerza, esa junta de paz, eh, trabajará por la paz de Gaza al precio que sea e irá mucho más allá de esa, enfocándose en la paz en todo el mundo. Y luego dijo que eso, pues obviamente ya al hablar de la paz del mundo, había que tener un ente supranacional que tenga el poder de llegar a observar en todas partes. Cualquiera inmediatamente dice, pues el ente supranacional existe, es las Naciones Unidas. El señor Trump no la menciona en ese momento. Y más adelante le mete una baza que deja a todo el mundo callado. Dice, es que esto es para pensar en la creación de lo que deberían ser las Naciones Unidas. Con los antecedentes que hay, pues está ratificando lo que todos temen, ¿no? Y, insistió Trump, es que esa organización debe tener un poder ilimitado. Y el poder ilimitado que él busca es alinear a todo el mundo dentro de esa organización. Y como lo estaba diciendo así con su risita sarcástica, es que se la están pasando de listos, pero conmigo nadie se la pasa de listo, porque tarde que temprano tiene que llegar aquí y entre más rápido mejor, pues le está diciendo a todos los países del mundo que no fueron a apoyarle esa idea o por qué no los invitó o porque ellos tampoco solicitaron asistir, que o se unen o entran en la lista negra de todas las decisiones que él toma contra esos países. Ya lo dijimos, dijo que daría 10.000 millones, pero que él es muy consciente que comparado a los costos que eso produjo, pues es una cifra que no es suficiente. Y dio los nombres. Él personalmente dijo, y los países que ya se comprometieron a aportar entre todos 7.000 millones de dólares y un poquito más, no dijo ni las cuantías ni en qué forma lo darán, y mencionó a Kazajistán, que no es un país que tenga muchos recursos, o sí tiene muchos, pero no tiene en este momento flujo de caja porque no ha desarrollado su industria ni petrolera ni minera. Azerbaiyán, que es uno de los que está en dudas por los temas que ya dijimos. Emiratos Árabes Unidos, que sí tiene con qué, pero sabemos que la agenda de Emiratos Árabes está muy enfocada en el África, como hemos visto en los conflictos de Sudán y, y el Cuerno africano, y lo que vimos también hace unos meses que vimos aquí todo el proyecto que desarrolla. Marruecos, que lo que busca es que el mundo le reconozca que tiene el dominio sobre lo que se llama el Marruecos, o el Marruecos español, o el Marruecos del Atlántico, donde está el pueblo saharaui, que terminó siendo muy aliado de los yihadistas y que está en rebeldía abierta contra Marruecos y dicen que ellos tienen su propio país, aunque nadie lo reconoce. Están Bahrein, Qatar y Arabia Saudita, que son tres reinos del Golfo, pero en síntesis o en resumen, Qatar y Bahrein hacen lo que les diga Arabia Saudita, Emiratos Árabes parcialmente y Kuwait también más o menos parcialmente. Bueno, y también dijo que está Uzbekistán, que ellos habían dado ya, o por lo menos anunciado una contribución de 7.000 millones de dólares. Dijo también, como si se estuviera hablando un presentador de eh, ¿cómo es que llama esto cuando recogen dinero? Una teletón, como si fuera una teletón, dijo, muchos más contribuyentes se van a unir a esto. Ya le conocemos esa manera proactiva de hablar Trump. Es que esto acaba de empezar, es nuestra primera reunión, pero cada dólar que se invierta es una inversión en estabilidad. Y luego agregó más adelante, es que esto ya va a comenzar y la próxima semana tendremos un anuncio de cómo vamos a invertir los primeros 5.000 millones de dólares en esfuerzos humanitarios y de reconstrucción y de la necesidad de la paz. Y luego dijo algo que por eso dejó la duda, es que las naciones que estaban allí presentes no solo estaban contribuyendo con dinero, entonces quedó la duda ahí si esas cifras eran solamente en dinero, sino en especies y otro porque dijo que estaban prometiendo personal para ayudar a preservar el alto al fuego y asegurar una paz duradera.
Resulta que a esas organizaciones siempre que se crean, y es costumbre y tradición y norma, y funciona así, cada funcionario recibe una cantidad, XY cantidad de dólares al día. Entonces, eso tiene que pagarlo alguien. Los fondos tienen que salir, obviamente, del fondo general, porque no va a haber un fondo paralelo que dice, es que además de esos gastos de construcción, hay que, ustedes tienen que aportar este otro dato, esta otra cantidad para el funcionamiento. No, eso es parte del proyecto. Bueno, y luego, pues, felicitó al presidente de Indonesia que no prometió plata, pero que prometió que le enviaba soldados a las tropas que necesitaran para mantener la paz en Gaza. Y luego dijo otra de sus frases que pegan duro, que se estaba ofreciendo en un modelo que demostraba la forma en que naciones soberanas pueden co cooperar mancomunadamente para afrontar todos los problemas que hay en las diferentes regiones del planeta. Si uno mira, pues naturalmente los que fueron allá, ante todo es para demostrarle lealtad a Trump y a la política exterior de su gobierno, y no tanto por ayudar a la paz en Gaza, porque países que están muy alejados por allá, eso ni les interesa. O si les interesa, sí pueden meter sus compañías y a sus especialistas a resolver los problemas para que traigan dinero a su país. Todo iba, dijéramos, muy bien en la parte de la Junta, pero como es lógico y ya es costumbre de Donald Trump, e inclusive lo vaticinamos ya, que esta noche que tiene el discurso ante el Congreso, que lo llama el discurso ante el Estado de la Unión, Trump va a salir con alguna cosa sorpresiva que genera noticia y mañana todos los titulares y medios de comunicación estarán hablando de eso. No sabemos qué es, pero lo va a decir, eso sí, ténganlo por seguro. Ya cuando había hablado de todo esto, pues hasta ahí iba como en la parte de la figura de cómo resolver el problema, pero salió con una baza que dejó a todos callados. Y es que el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que dice ser amigo de Estados Unidos y de la OTAN, a la vez manifiesta una admiración terrible por Putin. E inclusive ha estado de acuerdo con las sanciones que Putin le pone a los países europeos, el gas y el petróleo, no solo las que Estados Unidos le pone a Rusia a Rusia por el petróleo y evitando lo que lo vende en Europa. Ha sido muy crítico de la política de Ucrania, es completamente contradictor de Zelensky y eso que él pertenece a la OTAN, pero al mismo tiempo exterioriza casi que un amor reverencial y un respeto reverencial por Trump. Entonces, como es un dictadorzuelo bastante autócrata allá en su país, aunque es elegido, pues para Trump lo considera un hombre de mano fuerte que puede gobernar un pueblo difícil. Eso tampoco pues es nada nuevo, pero lo que sí es nuevo y sorprendente es que aprovechando esta junta, Trump volvió a romper ya como por cuarta o quinta vez algo que había sido una costumbre muy respetable de los presidentes de Estados Unidos, y es no intervenir públicamente con frases o con insinuaciones en las decisiones políticas internas de los países, y menos cuando se trata de elecciones. Pero ya sabemos que Trump no tiene ningún reparo, dijo abiertamente que él le daba respaldo total y completo al actual primer ministro húngaro Víctor Orbán, de quien ya describimos sus calidades, para que siga en el puesto y que lo que tienen que hacer los húngaros es votar por él porque no hay nadie más. Pues lo más seguro es que Trump no tiene ni la menor idea de cómo funciona Hungría, porque pues no es lo cercano a a su accionar permanente. Y segundo, que es que no le corresponde, no tiene por qué meterse ahí en ese país ni en ninguno. Él es el presidente de Estados Unidos, Estados Unidos es un país poderoso y tiene otros mecanismos comerciales, culturales, de visado, de migración, etcétera, para hacer sentirle el peso
a los húngaros, pero con lo que les está diciendo es, si ustedes no votan por este señor y él no gana, Hungría pasará a la lista de los chicos malos y no le voy a dar ningún apoyo. Pues no es la fórmula. Y ya para llegar al final de lo que estamos hablando, eh, Trump también dijo ese día que el edificio donde estaban era algo que se había construido ya hacía muchos años pensando en la paz del mundo, pero que él había decidido colocarle el nombre a ese edificio de él. Entonces ya hay hasta mofas que se publican en las redes que Trump ha hecho bautizar sitios públicos, renombrarlos, inclusive sitios que tenían nombres de personas muy famosas en la historia de Estados Unidos con el nombre de él. Eh, En un momento de todo lo que dijo, cambió de tercio y dio a entender que las Naciones Unidas sí podían cumplir con ese rol, pero había que hacerle algunos ajustes. Y los ajustes ya sabemos que es que hagan lo que él dice y no lo que está en la Carta de las Naciones Unidas, o no lo que quiera hacer las Naciones Unidas. Eh, y luego dijo otra joya que volvió a contradecir, pero a poner en claro que él lo que quiere crear es una especie de Naciones Unidas paralelas. Además de que dijo que eso iría mucho más allá de lo que pasa en Gaza, le agregó otro poquito de pimienta a la carne y dijo, y yo creo que esa unidad, esa junta de paz debe tener sedes en todo el mundo. La conclusión que sacan los analistas especialistas en el tema es que detrás de eso hay la intención de crear una ONU. ¿Por qué? Porque ya lo estudiamos aquí cuando vimos qué es la ONU y cómo funciona. El business core, el propósito superior de la ONU es la paz del mundo. Entonces, si ya existe esa organización, si esa organización es la que tiene que ir a resolver los problemas de guerras y de conflictos, choques para que se cumpla precisamente, que es la que garantiza que los países no entren en conflictos y que haya paz permanente. Entonces, ¿por qué hay que crear una junta de paz que va a interceder en un conjunto específico que la integran? Son los que ya Estados Unidos les va imponiendo las reglas y que se habla velada o abiertamente de que es algo que necesita sedes en todo el mundo y que debe ir más allá de Gaza. Pues cualquier lego entiende que la intención es acabar con la ONU, a la que paralelamente el señor Trump cada vez que puede la defenestra, la minimiza, la cuestiona y luego eh, toma decisiones como reducir el presupuesto, como amenazarla que no le va a apoyar ningún otro programa y como decirle hasta en la propia sede que son un grupo inepto que además malgasta el dinero y que Estados Unidos les ha dado mucho dinero y no ha recibido absolutamente nada de la ONU. Eh, Francia habló en nombre de los europeos y dijo que ellos sí querían colaborar siempre en lo que fuera a recomponer a Gaza, pero que eso tenía un pero. Y el pero es que para ellos, como está propuesto el esquema de Gaza, no resuelve el problema en Gaza porque parte del principio de que los terroristas de Hamas van a aceptar las imposiciones y segundo, porque a juicio del gobierno francés, lo que se ve allí es una ambigüedad en el tema de la paz y que para ellos da la sensación que se quiere crear un organismo que desconozca a la ONU. Eh, y como si le faltara pues ya alguien que metiera la mano, entonces apareció ahí entre los asistentes el primer ministro de Albania. Todos sabemos que Albania es un país que fue muy pobre en la época de la Guerra Fría, que estuvo mal gobernado por el comunismo y que luego pues con la caída del muro de Berlín comenzó a recuperarse porque tiene una posición estratégica muy importante y es un país que realmente es bonito y está pegado allá cerca a uno de los mares internos del Mediterráneo.
¿Dónde está el tema? Que ahí estaba presente, como ya lo vimos, el mandatario de Kosovo, que está en este momento haciéndole coquitos a Trump para que Estados Unidos invierta mucho y le lleve seguridad a Kosovo. Y entonces el mandatario de Albania aprovechó el momento para hacer un escándalo público que el expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, que no estaba ahí en ese momento, pero que representó al país y es un expresidente, eh, tenía ya abierta una investigación por denuncias de Albania en la Corte Penal Internacional por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Y que esa acusación ya la había ratificado el fiscal federal eh, Jack Smith, que en este momento es fiscal federal en Estados Unidos, pero que en esa época que se produjo esa decisión o esa acusación, ese señor era el fiscal en jefe del Tribunal de la Penal de la Corte Penal Internacional. Y curiosamente, este señor fue ese fiscal, fue el que manejó las acusaciones fuertes que hubo en el año 23 contra Donald Trump por el manejo indebido de unos documentos y porque no pudo probar el señor Trump lo que él decía, que las elecciones se las habían robado en el estado de Georgia y al contrario, pues comenzaron a aparecer fue indicios de que él era el que había estado intentando cambiar el juego. Entonces el ministro de Kosovo lo que quiso fue decir que replicó, obviamente, y dijo que esa acusación contra su primer ministro en su momento obedecía, era a una intención malévola del mismo fiscal y lo llamó sicario, que ahora persigue al presidente Trump. Con eso pues se quiso granjear el, el favor de Trump, pero quedó la sensación de que fue algo preparado para sacarlo en público, que es que hay personas dentro de Estados Unidos que persiguen a Trump y que han cometido errores internacionales. Entonces, como vemos, todo un juego de malabares. Entonces llegamos al punto de la única pregunta, mi coronel Fuentes, para que la saquemos adelante. Siga. Bueno, muy buenas noches para la sala virtual y para los internautas de Facebook. Bueno, dice así, con base en la realidad de la confusa dinámica política de Gaza, explique ante un auditorio juvenil dos razones por las cuales la actual situación de Gaza difiere de lo que se debate en el seno de la Junta para la Paz. Entonces le damos la palabra a mi general Hipólito Herrera y bienvenido, mi general. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos, señor Coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y todos los participantes en el aula virtual. Eh, Dos razones por las cuales la actual situación de Gaza difiere de lo que se debate en el seno de la Junta para la Paz. Pues necesariamente una de esas razones puede ser la difícil situación que tiene la comunidad de allí frente al país al Estado de Israel, el estado de destrucción, diría yo, y lógicamente la cantidad de recursos que tendrían la esperanza de que lleguen de alguna parte, porque pues de alguna manera analizan que la paz no solo se debe dar dejando de atacar o dejándose de atacar mutuamente, sino buscando precisamente que haya una reconstrucción
de la confianza y de la credibilidad y lógicamente de la parte física, porque pues desde luego que la comunidad debe estar pasando unas situaciones complejas para sobrevivir, no obstante que hay países que les están llevando víveres, alimentos, medicinas, atención médica, pero de todas maneras son tantas las necesidades que pues eso llegan los víveres y se acaban de un día para otro. Necesariamente que también allí de alguna manera, pues los recursos, como muy bien lo ha dicho mi coronel Villamarín, los recursos seguramente ante la expectativa de la comunidad, de las autoridades, pues no van a llegar tan pronto ni tan efectivamente y entonces puede que las alternativas propuestas generen una esperanza, como lo dije antes, pero al final no sean muy efectivas las propuestas. Y desde luego que también, como se ha dicho, pues la mayoría de los países que participan en esta Junta de Paz son países que no tienen suficientes recursos y más parten de la voluntad y de hacer una evaluación de qué y en qué pueden aportar. Entonces, pues la situación es un poco compleja, genera mucha incertidumbre, pero dentro de todo también, como ratifico, hay una esperanza de que la situación puede llegar a un estado de reconstrucción y de recuperar la confianza y la credibilidad en la institucionalidad. Muchas gracias. Mi general, muy amable por su respuesta. Adelante, por favor, mi coronel César Saavedra. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para usted, buenas noches para la sala. Interesante como todas las charlas que se presentan en la fundación. Yo creo que esto, como se dice, hay que mirarlo un poco más, con más altura, un panorama más grande. Lo primero que sería entender en esta diferencia o lo que difiere, lo que se está hablando con la Junta de Paz es cuál es la posición eh, única de la ONU. No sé si se han pronunciado ante esto, no conozco, pero yo creo que sería un tema importante que ellos eh, hagan su pronunciamiento y se hagan conocer cuál fue la razón de lo suyo, su razón de ser, y por supuesto que como todas las entidades están abiertas a sus cambios y reestructuraciones. Yo creo que ese es el camino que se debe seguir. Eh, lo otro y lo importante es por lo que decía mi general, en la ONU están los países que tienen voz y poder económico. En estos 20 países, pues no son todos los que dan y lo que van a dar no es indiscutiblemente ni lo que se requiere ni lo que se aproxima a los 70.000 o más millones de dólares que se requieren. Claramente se nota que es un juego de malabares, que es lo que busca el presidente de los Estados Unidos con todo este tipo de cosas que él saca deliberadamente. Y seguramente no sé qué ir a sacar en el discurso de hoy, que deje otra igual de ese tamaño. Eh, Porque lo otro que también yo difiero mucho es en cómo las están haciendo las cosas y cómo se quieren llevar. Eh, yo entiendo que es importante la reconstrucción física, pero hay otras reconstrucciones que son mucho más grandes y que no se habla, o por lo menos no se conoce el detalle de cómo van a reconstruir todas esas familias que están destrozadas, cómo se va a reconstruir la confianza, cómo se va a reconstruir que puedan vivir y tener una paz duradera. Yo creo que es más hacia allá hacia donde se deben llevar los objetivos, porque indiscutiblemente enfocarse en un punto como la Franja de Gaza y con todos los problemas que hay, pues es importante que alguien se dedique de lleno, pero no considero que sea la forma como lo quiere plantear
la Junta de Paz que quiere presidir el presidente Trump. Es un tema que seguirá en debate, es un tema que seguirá en construcción, pero yo creo que lo que ya está hecho y lo que funciona, o por lo menos lo que está hecho para funcionarse, es el que se debe darse la capacidad de hacer las cosas y no dos apuntando al mismo objetivo. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Saavedra, muy amable por su respuesta. Por favor, adelante, mi coronel Iván González. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo encuentro solo un argumento para decirle a un auditorio de jóvenes las razones por las cuales hay una diferencia entre lo que se debate actualmente, entre la situación presente y lo que se debate en la Junta para la Paz. Y es que, pues los jóvenes solo han visto lo último, los últimos hechos que han sucedido. Y normalmente no están muy enterados de la historia, del pasado, de la antigüedad. Entonces, en este momento se le da prioridad a la supervivencia, ya se ha mencionado, a la alimentación, a la vivienda, a la presencia de agua, a la seguridad de sus familiares y de sí mismos. Pero eso está muy lejos de lo que busca la Junta para la Paz, que es que pueda haber una paz duradera, larga, estable, confiable. Y eso implica, pues, una aceptación o al menos una tolerancia de cosas muy antiguas, muy históricas, culturales, de dogmas, de modos de vida, de tradiciones y de religión histórica. Entonces, pues hay mucha diferencia entre la inmediatez y lo que se desearía encontrar o se busca encontrar en esa Junta para la Paz al futuro en profundidad, en el sentido estratégico y, y duradero. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González, muy amable por su respuesta. Por favor, adelante, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Bienvenido. Buenas noches, mi coronel. Especial saludos para todos, pidiendo disculpas por mis ausencias, eh, pero quiero responder en relación a esta pregunta. Creo que se está viendo los dos aspectos principales que tocaría con el auditorio juvenil es contarles cómo se está viendo un enfoque mucho más transaccional. Estamos inmersos en unas figuras comerciales, empresariales. Mientras que en Colombia los jóvenes de acá manejan unos conceptos de un enfoque restaurativo. Acá hablamos de verdad histórica, de la responsabilidad de los combatientes en cierta forma, de esas representaciones simbólicas también y reparaciones más que todo, más que las representaciones, lo simbólico. Y en términos generales, estamos viendo que allá se le está dando un enfoque de mucho más de en cuanto al plano empresarial. ¿Sí? Eso hay que explicárselo a los jóvenes. Y la otra razón que yo hablaría sería en relación a los conceptos de soberanía administrativa. Esa soberanía administrativa que se va a ver es que se proyecta administrar desde afuera, dejando por fuera la autodeterminación política de esas poblaciones, de esas comunidades. Es decir, no se está teniendo en cuenta el eje principal, la base principal del problema. Eso es delicado. Estos dos conceptos en relación a hablar justamente de esa soberanía administrativa versus la administración política, pues yo creo que hay grandes cosas que no van a lograr que se consolide ese enfoque inicial que está tomando el señor Trump con ese enfoque transaccional, hablar empresarialmente, de la plata, de dónde va a salir y lo que se proyecta hacer y todo el cuento, pero se están olvidando del ser humano,
se están olvidando de que ahí hay unas comunidades que hay que solucionarle una cantidad de problemas primero socioculturales, una cantidad de problemas históricos que están tan arraigados en sus corazones y en su mente, que así sea que le ponga usted el último resort y lo vuelva la ciudad más costera, más cosmopolita de turismo, pues créame que no va a resultar, porque la gente que está ahí tiene grandes heridas y grandes condiciones y concepciones en cierta forma de su carácter cultural, de su naturaleza religiosa también, que están las venas abiertas. Eso sería mi apreciación en relación a esos dos elementos, el enfoque transaccional y la soberanía administrativa. Muchas gracias, mi coronel. Mi sargento mayor Sanders, muy amable por su respuesta. Adelante, por favor, don Eduardo Patiño, y bienvenido. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que, a ver, sobre la situación en Gaza, las dos razones serían, la primera, pues que mm, no se ha definido la fecha de retiro de las tropas israelíes del territorio de Gaza. Esa es una de las situaciones por las cuales se refiere de, esta junta respecto al proceso de paz por lo que ha pasado en Gaza. La segunda puede ser que pues mm, hablan del desarme de Hamas, pero no dicen cómo. Es decir, están poniendo un ultimátum a Hamas, pero sabemos que Hamas como grupo fundamentalista no da el brazo a torcer. Entonces, no hay como un método para saber cómo desarmar a Hamas. Y si pues ese orden de ideas se mantiene, pues seguirá el mismo problema, la misma coyuntura de Gaza, y pues las tropas israelíes se van a mantener en Gaza, y esto pues llevará a que pues la Junta de Paz pueda entrar en un fracaso. Entonces hay que realizar unas modificaciones sobre el particular para que pues en la Junta de Paz pueda lograr pues una solución satisfactoria frente al conflicto. Asimismo, pues llevar una hoja de ruta paralela a las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas no se desarticulen y que puedan las dos instituciones lograr un punto de convergencia donde lleguen a lograr un dinamismo, y esta dinámica logre satisfacer las dos partes, es decir, a los gazatíes, a los israelíes, y también lograr el desarme definitivo de Hamas, que como sabemos es un grupo terrorista. Que los grupos terroristas, pues obvio que no se pueden negociar. Entonces, esa situación es la que más es preocupante y la que se tiene que abordar con más precisión. Muchas gracias. Fuentes, Gracias, don Eduardo Patiño. Mi coronel, ¿hay otra pregunta? no. Bueno, entonces agradecemos la participación de la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón, a los internautas que se conectan a esta hora para estos talleres de geopolítica tan importantes, y le damos la palabra para el resumen por parte de nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, muchas gracias, mi coronel Fuentes. Entonces, a todos también nuestro agradecimiento por la participación, sobre todo porque
En cada punto de vista que se escucha, aprendemos todos y nos damos cuenta que estas decisiones de alta trascendencia, por su naturaleza y por su alcance, deben ser muy bien reflexionadas antes de anunciar decisiones, que es el eterno problema de actuar en democracia, ¿no? Porque cuando se actúa de manera autocrática, pues se dice la orden y se tiene una fuerza coactiva para que se cumpla el punto. Pero cuando se trata ya de resolver problemas tan complejos de gobernanza, de crisis humanitaria, de paz, de seguridad, de relaciones internacionales, de manejo de recursos, de organismos multilaterales, etcétera, pues ya los escenarios son muy diferentes y los métodos tienen que ser muy diferentes a la decisión unívoca. Pero de eso se trata precisamente el taller, de que lleguemos allá. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Queríamos mirar qué alcances estratégicos y geopolíticos podemos derivar de este problema que hay en Gaza a partir de la Junta de Paz propuesta por Donald Trump. Ya habíamos hecho un taller anterior en el cual quedamos todos familiarizados los grandes rasgos que caracterizan la Junta de Paz. Por eso hoy lo que hicimos fue un breve resumen de la situación, un breve resumen de la historia de esa Junta de Paz y nos fuimos de lleno a lo que ocurrió en la reunión de la semana pasada, ya va a ser una semana, eh, cuando Donald Trump se reunió con 40 personajes del mundo, 40 líderes mundiales, entre los cuales había países que nunca se imaginaría uno que llegarían en la Casa Blanca a estar al lado de Estados Unidos, como Vietnam y Camboya, países con los que hubo muchos problemas en la época de la famosa guerra del Vietnam y donde Estados Unidos perdió a casi medio millón de soldados en combates con los terroristas comunistas. Pero la vida da vueltas y los que antes eran enemigos a muerte ahora están hablando de ir a hacer la paz en otra parte del mundo. Hicimos también una reflexión por qué países que se supone que son tan cercanos a Estados Unidos no estuvieron allí. Y luego hicimos una lectura de todas las propuestas que hizo Trump y cómo ve él que va a resolver ese problema. E hicimos también algún análisis, alguna reflexión acerca de la duda que hay en varias eh, entidades, tanto públicas como privadas del mundo, acerca de cuál es el verdadero trasfondo o cuál podría ser el verdadero trasfondo, en el que muchos de ambos lados coinciden que sería crear una nueva ONU y desaparecer la actual. Vimos también la forma como Trump manejó la reunión, las frases que utilizó, las pullas que echó, los autologios que se dio, cómo puso a unos de esos a que se levantaran y le dieran las gracias por ser el hombre de la paz en el mundo. O sea, como construyendo toda una narrativa o preconstruyéndola mejor. Eh, Vimos también otros detalles de cómo ha operado hasta el momento, eh, cómo se busca que Estados Unidos sea el líder mundial, mm, eh, qué países anunciaron que enviarían tropas tan pronto hay el dinero, pero nos quedó una duda que ustedes también la manifestaron en algunas respuestas, es si solamente son recursos físicos, es decir, dinero, lo que va a contar 70.000 millones de dólares uno sobre otro colocados en una mesa, o es que los que van a decir, dicen, no, es que yo envío tantos soldados y al día por soldado vale en promedio tanto, entonces en 6 meses estoy aportando tantos millones y eso tampoco está claro. Tampoco está claro ahí todavía si la fuerza multinacional que va a operar manejando todo este monstruo de reconstrucción de Gaza, que también se entiende que va a ser una gran cantidad de personas de diferentes especialidades, si los recursos de financiación de esa fuerza son eh, predeterminados aparte o hacen parte de los 70.000 dólares, 70.000 millones de dólares, lo cual afectaría ya, obviamente, el flujo de caja y otras cosas que
lo vimos inclusive la vez pasada, qué entidad va a manejar eso y quiénes son las compañías que van a trabajar eso, qué tanta participación van a tener los gazatíes, etcétera. Finalmente vimos una cosa insólita, que un mandadero del señor Trump salió y dijo algo que a un país lo habían acusado de violar los derechos humanos y que curiosamente el que había hecho esa investigación es el mismo juez que estaba ahora o que había estado investigando a Trump en el 23. Entonces parecería ser como si alguien hubiera instruido a ese personaje, usted diga esto, y entonces todos quedamos como que aquí el héroe es Trump y es perseguido hasta por la propia justicia, que no quiere que sea el hombre de la paz. Es como la deducción que se podría sacar, ¿no? Y pasamos a la pregunta que es lo más interesante, que es colocarles al auditorio a reflexionar frente a dos sitios definidos, dos escenarios definidos. Uno es lo que está pasando en el terreno, in situ, la realidad que estamos viendo todos los días, que nos presentan los noticieros de los niños, de las carpas, de la lluvia, del frío, de las señoras que las vemos corriendo, empujándose allá con una ollita, pasándola para que de un fondo grande les echen el- la sopa, los niños corriendo también para coger las ayudas que tiran de los helicópteros, etcétera. Eso pues lo hemos visto siempre. Entonces, y los muertos que hay a diario pues, en medio de esos ataques y las respuestas de Israel. Entonces, ese es un escenario allá, lo que es real, lo que está pasando in situ. Y el otro escenario es ese que acabamos de describir ampliamente, de cómo se debatió en la reunión de la Junta de la Paz en Gaza, lo que se dijo, lo que se planteó. Entonces, la tarea era llevarle a un auditorio de jóvenes y decirles, mire, la política es así de compleja, para aprender a hacer buena política hay que buscarle los puntos medios, etcétera. Entonces ya al escuchar las respuestas de ustedes encontramos que probablemente los enfoques están mal concebidos. Hubo una contrapregunta acerca de si la ONU se ha manifestado al respecto y la respuesta a esa contrapregunta es parcialmente sí y parcialmente no. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Trump, que es como buen hombre de negocios y de dinero, él va y mira es costo-beneficio. El negociante es así, ¿no? El romántico dice que trabajó muy duro y que la casa le costó en su momento construirla 300 millones y que hoy en día le vale 1.000 millones, pero no la vende porque eso es lo que él quiere y es su familia y que lo saquen de ahí muerto y es su romanticismo. El negociante dice, no, esta vaina le invertí 300 millones, ya está en 1.000, voy a ver cómo la vendo en 1.600. Punto. Y compro otra y hago lo mismo. Entonces Trump va y mira las cosas de esa manera. Él quiere piensa en una inversión y qué gana de ahí para Estados Unidos y para él. Entonces, interesante ese punto de vista, que se mire la respuesta a Gaza, es cuánto significa económicamente, financieramente, y qué rédito le produce al presidente en su eventual creación de una nueva ONU. Muy interesante. De alguna manera, varias respuestas tocaron otro punto interesante, que es la realidad que hay allí. Pero terminando y redondeando la pregunta de la ONU, pues la ONU tiene un problema más grave. Es que como desde que se creó, Estados Unidos siempre fue el país más poderoso que aportó. O sea, todos los países le aportamos a la ONU por membresía, como cuando uno pertenece a un club, a una fundación, a una sociedad, a una asociación, y voluntariamente o por estatuto tiene que aportar permanentemente. Todos aportamos, los países, pero naturalmente ningún país puede aportar lo que aporta Estados Unidos, porque tiene una serie de organismos, la ONU, que facilitan muchos beneficios en el mundo. Y además porque cada vez que pasa una tragedia en el mundo, al primero que le ponen la totuma es Estados Unidos. China, que se la pasa hablando de la multipolaridad, y Rusia y otros países que hablan de ser multipolares, jamás se meten la mano al bolsillo para ir a apoyar a otro país, a menos que sea donde tienen intereses de dinero a perder o bandidos como los de Wagner. Pero el resto no vemos esa misma proactividad. Por decir algo, pasa un terremoto en Siria y allá no vemos a China que llega con todo ese poder como el de Estados Unidos, pero al otro día hay de todo allá, que bomberos, aviones, carrotanques, aviones cisterna, hospitales de campaña, y todo eso sale de Estados Unidos. Y se queda en el tiempo que necesite
Y fuera de eso, después nadie les agradece. Pero terminan esa misión y hubo un problema en Indonesia que se metió el mar y allá vemos nuevamente Estados Unidos. Los otros no lo hacen. Entonces la ONU es prácticamente una limonera de Estados Unidos. Eso no se puede negar. Y Trump sabía que esa era la debilidad, entonces volvemos al punto anterior. Esto es dinero, no me significa dinero, hasta luego el amigo. Y les quitó un montón de apoyos y los tiene, como se dice coloquialmente en Colombia, pariendo borugos. Entonces la ONU, de lo poco que todavía le está dando a Estados Unidos, ¿qué se va a poner a llevarle la contraria si de un plumazo dice, ya, eso tampoco lo den? Es más, si un día le da la chiripiorca y dice, necesitamos los terrenos porque eso es de Estados Unidos y nos desocupan. ¿Y quién le puede decir que no? Entonces, Estados Unidos o Trump está manejando esa parte y la ONU no tiene capacidad de responder. Pero volviendo al tema, ustedes refirieron también la parte emocional, histórica, afectiva, de la realidad, de las razones que aducen quienes inducen esa guerra, y eso no se toca para nada. Y tan cierto es que no se toca para nada, que también lo explicaron ustedes o lo dijeron en sus respuestas, no se tiene en cuenta a Hamas para nada, porque se considera el grupo terrorista y eso lo que es que desmovilizarlos. Sí, pero ¿qué va a pasar con esa gente? Si ellos ya tienen un ADN, tienen una estructura, han tenido una formación y unos criterios equivocados, pero son los criterios que ellos tienen. ¿Será que comienzan a ver toda esa reconstrucción y dicen, y nosotros aquí, qué pasamos a hacer? Ya no tenemos el poder que teníamos de ser coactivos, de controlar a la gente, de controlar las finanzas, se quedarán quietos. Y otra cosa que se deriva de lo que ustedes dijeron, que unos países envían tropas, pero ya lo explicamos varias veces en conversatorios pasados, ningún país que envíe tropas va a querer enfrentarse a los terroristas de Hamas, porque los conocen de lo que son capaces y de lo que tienen controlado allá. Si no ha podido Israel del todo, con todo ese poder aéreo y de artillería y de minas y de ingenieros y de destrucción de búnker, etcétera, no los ha podido arrinconar completamente. ¿Cómo será un ejército como el de Indonesia que llega es con tropas, entre comillas, de paz? Pero parte de hacer la paz es someter a Hamas. Entonces, eso queda ahí como mocho. Por lo tanto, de todas las respuestas que ustedes dieron muy valiosas, y esa es la gracia, el ejercicio de interactuar aquí, tenemos una situación real de la política que nos deja también como enseñanza final. Es que mientras no se llegue al fondo, a la comunidad, a empoderar esa misma comunidad, sea en el orden nacional o internacional, o de paz, o de misiones de paz, o sea aquí internamente en el país para una alcaldía, una gobernación, un edil, un concejal, lo que sea. Si no llega a trabajar con la comunidad, está lejos de la realidad. Y esa es la cruda realidad, valga la redundancia, que vivimos en Colombia. Todos los que quieren hacer política la quieren hacer es a favor de sus intereses y no a favor de lo que espera la gente. Por ende, el conflicto será eterno. A todos, muchísimas gracias, muy amables. Este ejercicio de hoy nos tiene que dejar pensando muchas, muchas cosas, porque se aplica perfectamente en cualquier parte del mundo. Y mañana tendremos nuevamente otro ejercicio de análisis y de formación estratégica, porque esto no lo podemos detener. Una feliz noche para todos y la bendición de Dios siempre para todos nosotros. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, Gracias, feliz feliz noche para noche. todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, feliz noche.